Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Lo prometido es deuda. Hoy que es martes 22 de septiembre, este video va dirigido para primer grado en la asignatura de historia y vamos a estar analizando lo que fue la actividad del panorama del periodo y también vamos a analizar lo que estás haciendo durante el desarrollo de esta semana 5, que es la independencia de las 13 colonias. Así que bienvenidos a este video y vamos a comenzar. Bueno, y en la actividad del panorama del periodo, ustedes recordarán que hicimos esta actividad en la cual les pedí que tendríamos que tener como un resumen de las características más importantes que hubiese dentro de cada una de las etapas históricas. Esta fue la primera actividad. Cabe resaltar que esta actividad no la tuvieron que haber entregado máximo el 19 de septiembre. Y pues bien, vamos a comenzar con esto para poder avanzar con las siguientes características. En lo que se refiere a la prehistoria, se pueden dar cuenta que de manera subrayada se encuentran las características más importantes. Por ejemplo, en la prehistoria tenemos con negritas y subrayado que se da la aparición del Homo sapiens, el surgimiento del lenguaje oral, el descubrimiento del fuego, la creación de las primeras herramientas y de las primeras aldeas fijas o el paso de cazadores recolectores a agricultores ganaderos que aconteció durante la prehistoria. Cabe hacer mención que, como ustedes ya lo saben, la prehistoria va desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Si tú tienes estas características en tu cuadro, felicidades, estás bien. Pasamos a la edad antigua, en la cual les estoy pidiendo que como características mínimas, otra vez cosas que están subrayadas, tengamos que el ser humano abandona el nomadismo y se hace sedentario, siendo esta edad un momento en el que surgieron grandes civilizaciones como la griega, la egipcia, la mesopotámica, la persa, la romana, donde además también se da el surgimiento de batallas, guerras, de la esclavitud, de diversos sistemas políticos como la democracia, la dictadura, aparece la etapa clásica de la filosofía, etcétera. Entonces también ahí surgieron las principales creencias religiosas. Si tienes estas características dentro de edad antigua, felicidades y seguimos avanzando. Después tenemos la etapa de la edad media. Y aquí, como características fundamentales, tenemos que surgen reinos, bueno, algo que me faltó, de la edad antigua es el surgimiento de la escritura hasta del surgimiento de la escritura, sí, de la edad antigua hasta la caída del Imperio Romano de Occidente o la caída de Roma. Pasamos a la Edad Media. En la Edad Media, que como bien lo saben, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla o hasta la caída del Imperio Bizantino, o también otras fuentes dicen que es hasta el descubrimiento de América. Y en esta Edad Media, como características esenciales, tenemos el surgimiento de diferentes reinos, civilizaciones, estableciéndose diferentes pueblos y naciones. Aparece el feudalismo como sistema político en el que los señores gobernaban sus tierras y los siervos obedecían la figura del rey. También ya lo dijimos en el video anterior, la agricultura era la base del sistema feudal. Durante esta etapa se observó la expansión y la dominancia del cristianismo como religión predominante en Europa, y esto va a ser importante porque después durante la edad moderna, es el cristianismo el que se va a expandir en los descubrimientos que van haciendo de los nuevos territorios. Además también tenemos que se expande en Arabia y todo lo que va a ser la península del norte de África. Bueno, la parte del norte de África se va a ir expandiendo el Islam como religión, y algo muy importante que es la aparición de la burguesía como clase social. Como lo dijimos en la clase pasada, la burguesía, que eran comerciantes que empezaron a reabrir el comercio tan importante que hubo en la Edad Antigua,
pero que se había como quedado enfrascado y va a resurgir este crecimiento comercial a través de estos comerciantes que vamos a llamar burgueses. Acuérdate de esta palabra, de esta pequeña palabra que la vamos a estar ocupando casi todo el año. Después vamos a la Edad Moderna, y que ya lo sabes que va desde la caída del Imperio Romano de Oriente o el descubrimiento de América y va a terminar hasta la Revolución Francesa. Este sin duda es un periodo que ya analizamos bien en primer grado, porque es en esa etapa donde empieza el absolutismo, en el cual se desfragmentan los señores feudales, es decir, tenemos varios señores feudales, pero uno solo se va a hacer como más poderoso, por decirlo de alguna forma, va a concentrar el poder, por eso se llama absoluto, en lo que los reyes van a tener control sobre todos los aspectos de la vida de cualquier persona, ¿no? Algo importante es que el poder a este rey se lo da una persona que es, o una, pues sí, un sector que es muy poderoso durante la Edad Moderna y que adquiere este poder por su influencia durante la Edad Media, que es la religión. Es Dios quien le da el poder al rey de gobernar sobre los demás, ¿ok? Esto es muy importante que lo comprendas. Entonces, en esta etapa, el rey tiene el poder absoluto y se dan grandes descubrimientos, se dan sucesos muy importantes. Por ejemplo, en el primero es el descubrimiento de América, que fue un gran paso para expandir todos estos conceptos que se van dando durante la Edad Moderna, como el humanismo, que después que va a centrar en el centro del universo al hombre por primera vez, en lugar de Dios, el hombre. Y esto va a sentar el antecedente, por ejemplo, en las artes, el surgimiento del Renacimiento. En la ciencia van a aparecer varios descubrimientos como tal, como la máquina de vapor, que vino a revolucionar el mundo. O también, por ejemplo, ya en el aspecto ideológico, algunos años más adelante, va a surgir la ilustración como como la base ideológica que va a revolucionar al mundo en la edad contemporánea, ¿no? Entonces es importante, muchachos, que ustedes tengan al menos lo que está subrayado y lo que pueden observar ahí de edad moderna. Lo voy a bajar un poquito más. Que ustedes tengan por lo menos lo que está subrayado, porque es lo más importante, las características más importantes de la edad moderna. Bueno, y en la edad contemporánea, pues tenemos ahí que va desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Esta edad aún no termina y tenemos grandes sucesos, grandes características, ahora se me traba la lengua, perdónenme, como la Revolución Industrial, las revoluciones liberales. ¿Qué revoluciones liberales? La Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, aunque esta se encuentra un poquito antes, pero va a sentar como un antecedente pues muy grande para que se dé la Revolución Francesa. Tenemos otras revoluciones liberales como la independencia de México, es una revolución liberal. Después vamos a crear un sistema de imperios-naciones que van a crear cierta rivalidad entre ellas, y esto se llama el imperialismo, porque como lo mencionamos también, era tan grande el poder de estas naciones que se fueron haciendo más y más grandes, que empezaron a tener problemas entre ellas, y principalmente las naciones imperio se encontraban en el continente europeo, y después se va a incorporar, por ejemplo, Estados Unidos. Este imperialismo los lleva a enfrentarse en la primera gran guerra, que es la Primera Guerra Mundial, en la cual ya había una confrontación plena entre naciones imperio. Y aparecen otras ideologías, como fue primero el fascismo, después el nazismo, hay crisis económica. Todas estas características nos llevan a una Segunda Guerra Mundial, donde ganan los sistemas democráticos. Y esto ya después de la Segunda Guerra Mundial encontramos una guerra fría, donde se van a confrontar dos sistemas pues económicos: el capitalismo, el liberalismo por un lado, en contra de el socialismo, del comunismo soviético. Y también algo que hay que recalcar es en la edad contemporánea, donde surge la palabra derecho, donde surge la palabra libertad, donde surge la palabra ciudadano como tal.
Entonces es un avance muy importante para la sociedad humana porque hasta antes de aquí no se reconocían estos derechos, no se reconocía que era un ciudadano, no se veía, por ejemplo, que un ciudadano pueda elegir a un gobernante, y todo esto lo debemos a esa base ideológica que ya dijimos es la ilustración. Entonces, califícate la primera actividad, que es el cuadro, para que sepas que está bien. En la segunda actividad, que es este cuadro, miren, yo tengo las respuestas ya en color rojo. Burguesía, vamos a ver y que quiero que verifiques conmigo si estás bien, si la actividad la hiciste bien. La burguesía surgió un nuevo sistema económico, ya dijimos que es el capitalismo. La burguesía es dueña de las fábricas y promueve el consumo para obtener más riquezas, promoviendo la libertad de vender y comprar sin intervención del gobierno. Ok, la burguesía, ese puño de comerciantes de la Edad Media que empezaron a destrabar el comercio mundial, se van haciendo cada vez más poderosos, y ya en la edad contemporánea, en la edad moderna, van a tener poder, pero se tienen que aliar, tienen que crear estas alianzas con los reyes. En la edad contemporánea los reyes son como una especie de obstáculo para que ellos puedan seguir creciendo, y aquí dice, al hacerse poderosos, al ser dueño de esas fábricas que aparecen con la revolución industrial, cada vez más les interesa que el gobierno no esté en manos de una persona, en el absolutismo está en manos de una, entonces les interesa que el poder esté en manos, como ellos dicen, del pueblo, aunque en la realidad ellos son quienes controlan esta parte del pueblo. Entonces ahí tenemos nuestra primera respuesta, que es la burguesía. En la industrialización, que también ya hablamos de este proceso, dice que ocurrió un cambio en la forma de producir artículos de consumo. La industrialización, que se caracteriza por el uso de máquinas para fabricar mercancías rápidamente. Ese es otro cambio que hay en la edad contemporánea. De hecho, perdón que lo omití, pero el título de este cuadro son las grandes transformaciones de la edad moderna a la edad contemporánea. Entonces la industrialización es una de las más importantes, porque si antes, durante la Edad Media, tenías un taller de, por ejemplo, de zapatos, en la edad contemporánea vas a tener una fábrica de zapatos. Si antes tenías un taller de telas, ahora tienes una fábrica textil que produce telas y ropa y etcétera, ¿no? Entonces se da una evolución muy, muy grande en la forma en que se producen los productos. Y además, con la aparición, por ejemplo, del ferrocarril, no solo en la fabricación, sino también en la distribución. Si tú antes ocupabas caballos, bueno, carretas jaladas por caballos, ahora vas a estar ocupando el ferrocarril, y para eso tienen que hacer vías del tren y etcétera. Y también, por ejemplo, para hacer el comercio ya transatlántico, o hacer el comercio marítimo, ya no vas a estar ocupando barcos de vela, sino ahora barcos de máquinas de vapor. Y entonces esto de la máquina de vapor, que es algo que vamos a estar viendo un poco más adelante en alguna otra sesión, es indispensable para poder entender el cambio de la edad moderna a la edad contemporánea. La burguesía, empresario y banquero. Se fortaleció la burguesía, comerciantes adinerados de finales de la Edad Media, los cuales acumularon riquezas y convirtieron en empresarios y banqueros. Este grupo se consolidó como la clase dominante, en oposición a los trabajadores de las fábricas, que permanecieron en la pobreza. Sí, la edad contemporánea va a ser testigo de cómo se consolidan los burgueses no solo en el poder económico, sino también ahora van a hacer alianzas con los nuevos gobiernos que emanan de las revoluciones liberales. Antes de las revoluciones liberales tenemos un rey que controla el poder. Después de las revoluciones liberales vamos a encontrar estados-nación que tienen, por ejemplo, división de poderes. La división de poderes, que es una de las ideas que trajo la Ilustración. ¿Sí? Espero que lo vayan captando. Todo esto es un gran cambio. Por eso cambiamos de una edad a otra. Quizás aquí lo que hay que resaltar es que esos burgueses, como dice ahí, se convierten en los empresarios y después se van a convertir en los que manejan el capital. Por eso se convierten en banqueros, por ejemplo, ¿no? El imperialismo, muchachos, es un sistema económico en el que una nación poderosa, económicamente y militarmente, expandía su poderío para dominar otros territorios y obtener así sus recursos naturales. Bueno, lo que va haciendo la industrialización
es que tú como un país tengas que la necesidad como de expandirte. Y entonces, ustedes recordarán que al inicio de la Edad Moderna, por ejemplo, se había descubierto toda la parte de América. Pero en este momento, que ya son unos siglos después, los territorios ya no lo ven solo como para obtener sus riquezas, ¿no? Ahora quieren obtener en este momento de la edad contemporánea, quieren obtener sus recursos naturales, porque un país imperialista de estos que tienen industrialización, que estos que son fuertes económicamente, necesitan tres cosas. Primero, los recursos naturales de ese territorio que quieren dominar, para llevarlos a su territorio y ahí poder transformar ese recurso natural en una mercancía. Entonces, están buscando sus recursos naturales. Dos, también están buscando un mercado en donde, después de que tú fabricas cualquier cosa, puedas ir a vender lo que tú fabriques. Entonces estás creando un mercado. Y también en el tercer punto, pues bueno, es el asunto de ser una nación que tiene varios territorios, que te muestra a ti como un país poderoso. Entonces ahí se van creando los imperialismos como una consecuencia de la consolidación de los estados-nación a través de las revoluciones liberales, pero también como una consecuencia del sistema que llamamos capitalismo, que se da a través del liberalismo económico, donde ya no es una persona la que tiene el control económico, ahora se toman las decisiones a través de la división de poderes, ¿no? Entonces, espero que lo vayas captando. La verdad es que es un poco complejo, pero conforme vayamos avanzando, por ejemplo, cuando veamos la independencia de las 13 colonias, pues te va a quedar, yo creo que más claro. Estado-nación, apareció una nueva entidad política, el Estado-nación, que dice aquí que se caracteriza por abarcar un territorio definido y porque sus habitantes tenían características culturales históricas similares. A ver, tenemos que irnos familiarizando con estos términos. Un Estado-nación, antes teníamos reinos, ya dijimos, en la Edad Media tenemos reinos. Esos reinos van a prolongarse durante buena parte de la Edad Moderna, pero en esos territorios, por ejemplo Francia, que tenemos un rey, Luis XVI, Luis XVII, tenemos un rey, pero a través de la influencia de la Ilustración van a surgir pensadores que dicen, no, es que la democracia no debe residir en una sola persona. La democracia debe de residir en el pueblo. El pueblo debe ser quien elige a sus gobernantes. Y entonces, si antes teníamos un reino, ahora vamos a tener un estado que tiene división de poderes, que además va a gestionar o va a poner en primer principio, los primeros principios, que los seres humanos debemos de tener derechos, como por ejemplo tener derecho a la libertad, a la igualdad. No sé si vaya quedando claro. Y entonces, ¿dónde van a surgir los primeros estados-naciones? Pues en donde se dan las revoluciones sociales liberales, por ejemplo, la independencia de las 13 colonias, que después de ser una colonia, escucha, una colonia de Inglaterra, se va a convertir en un nuevo país que se llama hasta el día de hoy Estados Unidos de América. O la Revolución Francesa, que antes era una monarquía y después se va a convertir en un estado. Bueno, lo vamos a analizar primero en un imperio, pero al final la idea fundamental es que se va a convertir en un estado. Entonces, en estas revoluciones sociales, en estas revoluciones liberales, se van a plasmar ideas, como ya lo dije, libertad, igualdad y democracia. En un estado, más bien, en un reino, es el rey y son los siervos, y hay una aristocracia, pero en realidad el siervo debe de obedecer todo lo que le digan las clases sociales más altas. En un reino también, si tú naciste siendo siervo, si naciste siendo campesino, por ejemplo, si naciste siendo artesano o algún oficio, toda tu vida ibas a quedar en la misma posición.
en este nuevo tipo de estado, en estos estados que surgen de las revoluciones liberales, tu posición social depende de qué tanto te puedes progresar, de qué tanto tú puedes progresar o qué tanto te puedes mover entre una y otra capa social. Es decir, si tú naces siendo campesino, pero eres bueno haciendo negocios, entonces tu estatus puede ir creciendo. Entonces, ese es también un apartado importante de estas revoluciones, porque tenemos libertad. Antes no la tenías, ahora la tenemos. Porque los seres humanos somos iguales. Segundo principio. Porque nosotros como ciudadanos, como pueblo, podemos elegir a nuestros gobernantes y entonces ya no lo elige Dios. No sé si queda claro. Y la revolución industrial, que tenemos que decir que surge en Inglaterra y se debió a una acelerada transformación tecnológica propiciada por los cambios de la mentalidad que hubo en la edad moderna. Ya dijimos el humanismo, que después fue llevando al descubrimiento de muchas innovaciones tecnológicas en el proceso de fabricar mercancías o productos. Claro, si vas teniendo avances, por ejemplo, Da Vinci, que tenía varios prototipos de máquinas, se van consolidando estos prototipos y van haciendo que primero todos estos avances se los llevan al área de la economía para poder producir más, para poder producir productos de una forma más rápida en el siglo XVIII. Esto es importante. En la segunda mitad del siglo XVIII se inventan máquinas movidas por vapor que hicieron posible la fabricación en serie de mercancías y el desarrollo de medios de transporte como el ferrocarril. Ya lo dijimos en la parte de arriba, tienen una mayor capacidad para producir, pero también tienen una mayor capacidad para distribuir lo que van produciendo en estas revoluciones industriales. Y es necesario mencionar que no solo hay una revolución industrial, hay una primera, pero después vamos a tener la segunda, después una tercera. En la primera, la característica principal es la máquina de vapor que se produce a través del carbón, ¿sí? Máquina de vapor, carbón. Aprende este binomio, este juego de palabras, porque este será importante en la primera revolución industrial. Ya en la segunda van a aparecer nuevas fuentes de energía, por ejemplo, la electricidad o el petróleo, ¿no? Entonces es importante que tú lo vayas como interiorizando para poder comprender después los siguientes fenómenos. Y bueno, en la actividad 3, muchachos, les pedí que pudiéramos analizar el tema de la ilustración. Lo voy a hacer un poquito más chiquito, espero que ahí está. Muy bien. La definición, esto es importante que lo tengas en cuenta. En cuanto a la definición, tenemos que la ilustración es un movimiento ideológico, ¿ok? Un movimiento de pensamiento. Lo que plasmaban todos estos pensadores ilustrados era a nivel de las ideas. Por eso es un nivel, o es un movimiento, perdón, ideológico, ocurrido en el siglo XVIII, o siglo de las luces. ¿Por qué? Porque se dice que la humanidad antes se encontró como en un periodo oscuro. Ahora, como han llegado estas nuevas ideas y haz de cuenta como que el ser humano está despertando y está pidiendo que sean iguales, que sean libres, etcétera, por eso le llaman el siglo de las luces, que propone una nueva concepción del hombre y la naturaleza a la luz de la razón. Esto es importantísimo. Ahora la razón debe ser el principio en el que se funda o se fundamenta el pensamiento de los humanos. La razón, todo tiene una explicación lógica. En la Edad Media, por ejemplo, si llovía era porque Dios quería. Si no llovía era porque Dios quería. Si pasaba cualquier fenómeno natural, la explicación era divina. Esto se empezó a cuestionar, por ejemplo, en la edad moderna, con el humanismo se empezaba a cuestionar esto. Pero fue hasta la Ilustración donde ya los filósofos como que plasman, como que fundamentan estas ideas que tienen. Por eso, lo vuelvo a decir, la Ilustración es un movimiento ideológico. Se encuentran razones lógicas. Ahí ya no se creía en esta idea de que Dios le daba el poder a un rey, porque en principio ya se había cuestionado la autoridad primero de Dios, pero también se había cuestionado, por ejemplo, la existencia de un Dios. Entonces, no sé si me entiendas.
va progresando el pensamiento, en este caso, del ser humano. Características de la ilustración, tenemos muchas, pero quizás las 4 más importantes. Que la ilustración se basa en el uso de la razón. Acuérdate, la ilustración va ligado a la palabra razón. Entonces la razón es el único medio para lograr la verdad frente a la ignorancia. Una persona que puede estudiar, en este caso en las universidades o todo lo que, o en los centros donde se da este tipo de pensamiento o de teología o donde pueden estudiar, vaya, es la razón, pues, ¿cómo les explico? Es la razón del fundamento que va a permear en todas las demás, eh, eh, pues, campos, como la filosofía, la historia, la geografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las características de la ilustración es que todo puede ser cuestionado. La cuarta, la creencia que hay una libertad individual, y esa libertad es la base para poder explicar que nosotros somos libres, que no somos esclavos, que debe haber libertad. Ahora, aparece la palabra ciudadano. Un ciudadano, aquella persona que forma parte de un Estado-nación que tiene derecho para elegir a sus gobernantes. Quiero en este punto hacer como una especie de paréntesis y decirte algo importante. ¿Con estas ideas cambiaron luego el mundo? No, fue algo que un efecto dominó. Primero, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, primero algunas ideas se plasmaron en Inglaterra, de ahí se pasaron a Estados Unidos, después se toma el ejemplo en Francia y después se van haciendo un efecto dominó en otras partes del mundo. Pero no fue así como que de la noche a la mañana entramos a la edad contemporánea y ya todo mundo es libre. No, tuvieron que ir cambiando las cosas poco a poco y conforme se fueron propagando las ideas. Por ejemplo, en la Nueva España, que era el territorio que antes, que surge más bien con la conquista de México, en la Nueva España se prohibía que llegaran libros con ideas ilustradas. ¿Por qué? Porque esto podía traer como ideas malas, lo que ellos consideraban malas para la población. Y al final, por ejemplo, Miguel Hidalgo leía mucho de estos libros que eran prohibidos, que hablaban de las ideas de la ilustración. ¿Sí me entienden? Entonces, la forma o cómo se fue transformando el mundo no fue así en un chasquido, sino que fue poco a poco, hasta que ya, por ejemplo, hay independencias de colonias americanas que están en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, es también que lo vayas entendiendo que fue poco a poco. En la parte izquierda tenemos ahí la parte que dice de Luke, Montesquieu, dos pensadores ilustrados que vamos a ver en la actividad de la independencia de las 13 colonias, dos ilustrados, dos pensadores muy importantes que hablan, por ejemplo, de la separación de poderes. Dicen que el poder no puede estar en manos de una sola persona, sino que más bien tiene que haber una división de ese poder. Y ellos proponen que sean ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo se representa, o más bien, es representado por un gobernante que es elegido por el pueblo, ya no por Dios, ahora es elegido por el pueblo. ¿Y cómo lo eligen, profe? Pues muy fácil, a través del sufragio, el voto. Tú ahorita en este momento seguramente has escuchado en la calle que están promocionando varios candidatos, están promocionando que voten por ellos, ¿no? Para los presidentes municipales. Entonces, ¿de dónde viene eso de la ilustración? La ilustración dice que el pueblo puede elegir a sus gobernantes. Esto es muy importante, ¿ok? Esta idea es ilustrada. Tenemos un segundo poder que es el legislativo, que es representado por la Cámara de Representantes del Pueblo. Ahora sí que sonó como, y perdón la redundancia, es representado por una Cámara de Representantes. ¿Representantes de quiénes? Pues del pueblo, de los ciudadanos. Ahora, en México, por ejemplo, quiero que te pongas a pensar quién representa el poder legislativo. Y lo pasan en comerciales en la tele. ¿Quién? Yo supongo que ya adivinaste, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Dónde surge esto? También en la ilustración. Y por último, el Poder Judicial, que es un tribunal de justicia que debe de impartirla. Es un tribunal que debe de juzgar todo aquel acto que se considere negativo o malo para la sociedad, ¿no?
Y entonces es el equilibrio de estos tres poderes los que hacen que un Estado-nación funcione. En lo económico, hablamos de también un pensador económico que un pensador ilustrado, perdón, que vamos a analizar más adelante, que se llama Adam Smith, y él dice que la economía debe de ser libre. A esto le llamamos liberalismo económico. ¿Por qué? Porque durante la Edad Moderna el poder económico también estaba en manos de los reyes o en manos de pocas personas. Como esto estorbaba a los burgueses, ellos van a fomentar que la idea sea que la economía se haga libre. Bueno, hasta aquí, muchachos, es el repaso que espero que ustedes puedan verificar, que hayan contestado bien. Si hay alguna duda, pues déjenmela ahí en los mensajes. Eh, la verdad es que por el tiempo que llevamos hasta ahorita, yo creo que va a ser mejor o más factible que el tema de la independencia de las 13 colonias lo hagamos en otro video, y a lo mejor sí lo podamos hacer en una sesión en vivo para que yo pueda ir viendo si tienes alguna duda o algo y podamos contestarlo de una forma más directa. Quiero hacer una aclaración en este sentido. Me han llegado muchos mensajes de profe, ¿cómo son sus sesiones en vivo? Pues a través de la plataforma de Facebook. Ya les decía yo que previamente les voy a estar avisando si hay un cambio. Por ejemplo, lo podemos hacer en YouTube o lo podemos hacer en Meet o en Zoom. Pero yo, o profe Osmin, yo voy a ser quien previamente lo va a hacer público para que ustedes estén enterados y en este caso puedan entrar a la transmisión sin ningún problema. Si no, si hay alguno de tus compañeros que que no me tengan en Facebook, porque ahorita todas las transmisiones han sido en Facebook, dile que me mande solicitud. Yo estoy aceptando a todos los que me llegan solicitud, a todos los acepto. Entonces, a veces me tardo un poquito, a lo mejor me puedo tardar un día en contestar la solicitud, pero sí lo hago. Bueno, muchachos, espero que se encuentren bastante bien y los veo. Yo creo que los voy a ver el próximo lunes ya en un horario habitual, pero les voy a aviso a través de los anuncios de Facebook y también de Classroom. Espero que pasen un buen transcurso de semana y cualquier duda voy a estar muy atento. Cuídense, nos vemos. Bye.